Amigos, bienvenidos a este momento de estudio de la Biblia. Pablo habla permanentemente de la necesidad de la unidad en la iglesia. Pero vamos a ver que en el capítulo 5, versículo 21 en adelante, va a enfatizar la necesidad de que esa unidad también debe llegar a la familia, debe llegar al hogar. Por eso el título de hoy es Cónyuges juntos en la cruz. Damos una bienvenida a quienes nos escuchan por Radio Nuevo Tiempo, a quienes nos miran en las redes sociales también, y queremos invitarte para que puedas estar con nosotros en este momento de estudio de la Biblia. Axiomas, más allá de la evidencia. Estamos estudiando el libro de Efesios, corresponde a esta oportunidad de estudiar el capítulo 5, versículo 21 en adelante. Estamos usando este material guía de estudios de la Escuela Sabática, que es un texto que elabora la Iglesia Adventista y lo distribuye Ediciones Nuevo Tiempo. Ustedes pueden adquirir en las librerías de Ediciones Nuevo Tiempo. Estoy con Jorge Daza. Jorge, bienvenido a este momento de estudio. Por favor, luego de tu saludo, guíanos en una oración y avanzamos con el estudio. Un placer poder compartir la palabra de Dios, contento por este momento que seguramente será guiado por el Espíritu Santo. Vamos a cerrar los ojos para orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque nos das esta oportunidad de abrir tu palabra y en ella, Señor, encontrar el consejo que tienes para nuestra vida. Ayúdanos a practicar, Señor, el amor entre hermanos y el amor sublime del matrimonio, Señor. Querido Padre, que esto pueda ser una viva imagen, una ilustración maravillosa del amor que tú nos tienes como iglesia. Querido Señor, prepáranos para ese pronto encuentro que tendremos contigo. Es lo que pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro título, Jorge, es Cónyuges junto a la cruz. Capítulo 5, a partir del versículo 21 hasta el 33, vamos a encontrar recomendaciones tanto para la esposa cristiana, para el esposo, la conducta, el trato entre ellos, y al mismo tiempo cómo esto es una ilustración de la relación entre la iglesia y Jesús. Por otro lado, esa relación de la iglesia y Jesús debe hacerse evidente también en la pareja, así que hay un asunto de ida y vuelta en esto. Va y ven. Así es. Exactamente. Vamos entonces, avancemos allí con los primeros versículos que tiene que ver principalmente con recomendaciones para la esposa. Muy bien, vamos a leer entonces en Efesios el capítulo 5 y el versículo 21, que nos sirve como una especie de bisagra, porque une todo lo que está antes, ¿verdad? Hablando de la unidad de la iglesia y lo que viene después, la unidad entre hermanos y en el matrimonio. Dice, sean sumisos unos a otros en el temor del Señor. Creo que es clave el pensamiento de ser sumisos con un objetivo, ¿no? Ser sumisos con reverencia a Dios, obedeciendo en primer lugar a Dios. Y esto repercute en los versículos siguientes. Dice a las casadas, versículo 22, estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus esposos en todo. Este tema de la sujeción puede ser entendido por alguna persona como que la Biblia está promoviendo el machismo, está promoviendo la superioridad del hombre sobre la mujer y que la mujer debe estar sometida al varón, aunque el versículo 21 ya hablaba de una sumisión los unos a los otros, pero alguno por allí solo se centra en estos versículos posteriores dándole una interpretación diferente. Claro, por supuesto. Este ha sido un texto utilizado por la cultura machista en diferentes épocas y también por muchas denominaciones, muchas iglesias que han
tratado de sumir a la mujer a un trato incluso de abuso doméstico dentro de las familias. Culturalmente, en la época de Pablo, en la época de Jesús, también la mujer tenía un papel o un lugar, diríamos, bajo dentro de la sociedad, a tal punto que la accesibilidad de ellas, inclusive a lugares de adoración, no era al igual que de los varones. Estamos hablando del templo en Jerusalén, etcétera. Y lo que Pablo está hablando aquí inclusive es un tanto revolucionario. Más adelante vamos a ver el detalle de cómo tanto Jesús como Pablo ponen al lugar que debe ocupar el ser humano, hombre y mujer. Exactamente. Es importante que recalquemos a lo que se está refiriendo Pablo y el contexto en el que lo está diciendo, porque como dijo Pastor, esto realmente es revolucionario de parte de Pablo ante esa cultura que sumía a la mujer. Vamos a ver que justo el versículo 22 dice: casadas estén sujetos a sus maridos como al Señor. Y un cristiano ahí puede decir, bueno, si este versículo es verdad, mujer, sométete, cuidado, ¿no? ¿En qué sentido debe someterse? Capítulo 6 del mismo libro de Efesios, el versículo 7, dice: sirvan con buena voluntad como quien sirve al Señor y no a los hombres. Quiere decir que bajo el contexto de la carta, Pablo indica que la principal sumisión debe ser a Dios. Y si nosotros vamos al pensamiento paulino, él no solamente menciona esto aquí en Efesios, sino también en Colosenses. Si nosotros vamos a la carta a los Colosenses, capítulo 3, el versículo 18, leemos allí el mismo pensamiento, pero con una aclaración. Casadas estén sujetas a sus esposos como conviene. En el Señor. Uh-huh. Es decir, que si es que el marido estaría pidiendo, ¿no?, obligando alguna cosa que esté fuera del contexto del amor, del contexto del vínculo libre, del vínculo cariñoso de un matrimonio, entonces eso no conviene al Señor. Obedecer primero los mandamientos de Dios, no a los hombres, no al marido, sino todo como conviene en el Señor. Ahora aparece aquí el varón como cabeza, pero ¿qué significa el hecho de que sea cabeza? Es interesante. El rol del marido comienza a presentarse a partir del versículo 25. Y el hecho de que sea la cabeza indica todo este significado, ¿no? Dice: maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el principal amante, el primero que amó, ¿verdad? El primero que dio, el primero que se entregó. De la misma manera, los maridos están llamados a ser los primeros que amen, los primeros que den la vida, los primeros que puedan dar el cariño, ¿no? Los motivadores en el hogar. Eso significa ser cabeza. Ser cabeza no quiere decir que aquí mando yo. El que manda. Uh-huh. No, aquí mando yo y todos deben estar sumisos a mí. No, ser cabeza debe ser el primero que ama, el primero que batalla, el primero que da las victorias a la familia. Y es el que es el responsable también de la familia, normalmente hasta por el aspecto físico, por su contextura, la fortaleza física y todo, hace de que el varón sea el responsable de traer el sustento a la casa, primariamente por lo menos, ¿no? Porque ya últimamente hay necesidad inclusive de que la esposa también se dedique a trabajar, pero antiguamente el varón era el que iba al campo a labrar la tierra o a cuidar de los animales, que era de la forma como se vivía, y la esposa se dedicaba al cuidado de la casa, a la atención de los niños, que no estamos diciendo que una mujer no pueda salir de casa, pero eran roles diferentes con importancias parecidas, iguales, inclusive hasta en algún momento el rol de la mujer era más importante que la del varón, especialmente porque tenía que ver con
el cuidado de los niños, la educación de los niños al principio. Después ya los niños comenzaban, o los hijos comenzaban a salir también con el padre al campo y todo, pero era un trabajo coordinado de manera armónica, y esta cabeza era el responsable para cuidar, para proteger, para proveer, etcétera, no para mandar. Y ahí creo que el equilibrio es entender la Biblia en su contexto completo, no solamente en aquello que aparentemente le conviene al varón o a la mujer, ¿no? En el contexto del amor, de la unión y la armonía principalmente. Entonces, en ese sentido, es interesante cómo se presentan más adelante las acciones de este marido en representación de Cristo, amando a esta iglesia, su mujer, ¿no? Bien. Antes de pasar al esposo y analizar un poquito más, vamos a pensar, digamos, de qué manera una mujer ahora, actualmente esposa de un creyente o no creyente, porque Pablo también va a hablar en algún caso de que si la esposa vive con alguien no creyente, que aún así debe tener paciencia, orar, etcétera. ¿De qué manera puede mostrar ese rol de sometimiento mutuo, reconocer al esposo como cabeza? Claro, la Biblia es clara, ¿verdad? Dice que las mujeres, las casadas, estén sujetas a sus esposos. La palabra sujeto, ¿verdad? Luego se va a reforzar con el hecho de que Dios quiere una representación de unión, de que sean una sola carne, de que estén siempre unidos. La mujer estará apoyando todos los emprendimientos, porque saben que tienen un mismo objetivo. La mujer estará al lado, no detrás, no debajo, al lado del esposo. También dando las palabras de aliento, brindando ese llenado de la necesidad emocional también del varón, brindando el aliento, la educación a los hijos, siendo, como dice la misma palabra de Dios, esa ayuda ideal, esa ayuda idónea. El Génesis habla de esto, ¿no? Le haré ayuda idónea. Vamos a ir a una pausa y volvemos enseguida para continuar conversando de este tema. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, estamos de vuelta, estamos hablando acerca de cónyuges junto a la cruz. Esposa, esposo, hemos hablado un poquito acerca de el rol de la esposa y vamos a entrar un poquito en relación al asunto del esposo, cuál debe ser la actitud. Luego todo esto va a representar también la relación de la iglesia y Jesús. ¿Qué dice la Biblia en relación al accionar, a la actitud del esposo? Bueno, es interesante que la Biblia nos presenta aquí, Pablo nos está presentando aquí al esposo, quien está siguiendo el camino ideal de una pedida de mano y de la entrega de la esposa. Entonces, Dios nos está llamando a hacer justamente esto como esposos, ¿no? Poder seguir los pasos correctos. ¿Y cuáles son estos pasos? Se encuentran a partir del versículo 25 hasta el 27. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces aquí se presenta el primer paso, amar a las esposas, ser los primeros que demuestren ese amor. En segundo lugar está el versículo 26, para santificarla y limpiarla. Es interesante que en los matrimonios, en las nupcias que se hacían, generalmente la esposa recibía una atención, ¿verdad?, de parte de las mujeres, de sus damas también, para que ellas puedan ser lavadas. En este sentido es Cristo el que lava la iglesia, Cristo que la bautiza en cierto sentido, ¿no? Y Cristo mismo la presenta para ella. De la misma manera, un esposo amoroso velará por la integridad de su mujer, ¿no? Además dice la palabra de Dios que Él se ha entregado. Generalmente se daba un dote, una donación especial en compra de la mujer. En compensación. En compensación. En cierta medida, ¿no? Él daba todo de sí para que pueda tener ese vínculo con la mujer. De la misma manera, Cristo se ha entregado a Él mismo, su vida completa, por su iglesia.
Es ¿no? interesante entender ese contexto, porque ahora cuando uno lee, probablemente el lavar a través de purificación, a través del lavado del agua, entregarse, etcétera, no se entiende plenamente, pero Pablo está usando justamente esas prácticas que se realizaban a fin de conseguir a la esposa, aunque habían varios actores que intervenían, pero acá está diciendo el mismo esposo es el que tiene que hacer eso, y Jesús hizo exactamente lo mismo con su iglesia. Exactamente, siguiendo las mismas costumbres, ¿no? Dice el versículo 27, o en el 26, la última parte. Qué importante es que ese lavamiento se hace por la palabra, por las promesas. Hoy en día se hacen votos matrimoniales, que frente al altar se prometen el esposo a la esposa. Aquí de la misma manera, Cristo hizo una promesa, presenta su promesa para purificar a su iglesia. Y la promesa de purificación es su misma palabra, todas sus promesas. En el versículo 27 dice, para presentarla para sí mismo como iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa, inmaculada. De la misma manera la esposa debía presentarse de esta manera, ¿no? Y Cristo está preparando a su iglesia para presentarse de esta manera. Era interesante en aquella época, la tradición comenzaba con la casa del esposo, donde tenía que vivir finalmente la pareja. E iban con una caravana donde la esposa a la casa se pedía la mano, se hacía una ceremonia y luego todos ellos juntos volvían a la casa del esposo. Y este regreso, ¿verdad?, a establecer el nuevo hogar, representa esta preparación también que tiene el pueblo de Dios, su iglesia, para llegar hasta este nuevo hogar, junto con el esposo. Y luego de introducir todo este elemento que aplica ahora al papel de Jesús en relación a su iglesia, Pablo vuelve ahora al tema ya del trato específico del esposo a la esposa, ¿no? A partir del versículo 28. 28, exactamente. Dice a partir del versículo 28, y aquí es interesante que Pablo lo dice teniendo en cuenta cierto contexto. En aquella época el pater familias, el padre de familia, era quien tenía autoridad en la casa incluso de dar un severo castigo, ¿verdad? O de incluso llegar a matar a sus hijos si es que se portaban mal, incluso a la esposa. Lo permitían las leyes grecorromanas de aquella época. Obviamente estaba siendo como que el público estaba viendo mal esto, pero se podía aplicar. Entonces, Habían recomendaciones, ¿no?, de personas que en ese tiempo escribían la importancia de aplicar castigo físico con el propósito de corregir. E inclusive dando a entender de que eso era necesario, oportuno, a fin de prevenir. Es verdad que en algún momento, probablemente aún en la Biblia encontramos, ¿no?, que hay alguna recomendación de aplicar un castigo, sí, pero no tiene que ver con herir, sino con corregir alguna falta. Exactamente. Y bajo ese contexto que se presenta dentro de lo que tal vez estaban incluso practicando los receptores de esta carta, Pablo nos dice lo siguiente, ¿no? Palabras muy revolucionarias en este sentido, a partir del versículo 28. De este modo, dice, el esposo debe amar a su esposa, como a sí mismo, como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odió jamás a su propia carne, antes la nutre, antes la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso mismo se presenta este cuidado tan tierno y amoroso y cariñoso de parte del Señor que está llamado el esposo a hacer con la esposa, porque es nuestro mismo cuerpo, ¿no? En ese sentido es interesante a dónde nos lleva Pablo luego de esta reflexión. Dice un versículo más adelante, versículo 31. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos vendrán a ser una sola carne. Este misterio es grande, pero yo les digo esto acerca de Cristo y la iglesia. No obstante, cada uno de ustedes
ame también a su esposa como a sí mismo, y la mujer respete a su esposo. Tenemos allí un comentario muy interesante que Pablo hace, aludiendo al Génesis. Y en el Génesis se presenta la pareja siempre unida, ¿no? Cuando Dios crea al Adán, está allí el varón y la mujer. Cuando Dios dice, no es bueno que esté solo el ser humano, ¿no? Podríamos traducir esa parte, no es bueno que estén apartados. Y vuelve a unir a la pareja después de una milagrosa obra de creación que también hace el Señor, y los vuelve una sola carne, ¿no? El hecho de que sean una sola carne nos muestra un mensaje, o nos da un mensaje. Hay una retórica detrás de esto para el ser humano. Esa unidad no es solamente física, Exacto. Es emocional, es espiritual, y Pablo está volviendo al origen de la familia, volviendo a la importancia del modelo bíblico de la pareja, ¿no? Y por eso nuestra lección dice, los cónyuges juntos en la cruz, como al unirse ellos en la cruz van a producir también una unidad del uno al otro, porque pueden ocurrir situaciones en las que cada uno trata de luchar para mantener la unidad y la armonía y todo, pero lejos de la cruz, lejos de Jesús, va a ser muy difícil lograr ese objetivo. Exactamente. La clave para que ellos puedan estar unidos es el amor a Dios. Llenos de ese amor pueden compartir como cónyuges, ¿verdad? Viendo hacia la cruz, un amor que durará hasta la eternidad. Es así, queridos amigos, estamos hablando de la importancia de la unidad, y en este caso la unidad dentro de los cónyuges cristianos o cónyuges también que están acercándose a Jesús, o cualquiera de ellos. La invitación es para que puedan a través del conocimiento de Dios, a través de los consejos presentados en la palabra, puedan mantener esa unidad. Vamos a una pausa y volvemos para las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, hemos llegado al final de esta lección, cónyuges juntos en la cruz, un tema muy importante y creo que oportuno para cada una de las familias que miran, participan de este programa. Gracias, Jorge, por estar con nosotros, y algunas conclusiones, por favor. Muchísimas gracias. Este es un momento lindo para compartir la palabra de Dios y que se atesoren todas sus promesas en nuestro corazón. Si hay algún secreto para las familias, para que puedan ser totalmente felices, pues es seguir el mismo amor que sigue Cristo. Tal como Él nos ha amado, amemos así a nuestras esposas, amemos así a nuestros esposos. Queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, que todo este gran amor que el Señor nos muestra pueda brillar en nuestros corazones y seamos una sola carne para vivir sus bendiciones durante la eternidad. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que cada uno, esposa, esposo, puedan acercarse a la cruz. En la cruz encontrarán la unidad, la paz y la armonía que Dios quiere que cada familia tenga.